voy a contar un cuento. Es de un autor norteamericano de ciencia ficción, se llama Frederick Brown. Es un cuento brevísimo de apenas página y media. Nos cuenta que en un futuro impreciso la inteligencia informática de la humanidad ha llegado a tales extremos que se ha conseguido crear un enorme ordenador que recibe prácticamente todas las terminales de todos los ordenadores grandes y pequeños que hay en el universo, fuera incluso del planeta Tierra, porque ya se han colonizado otros planetas. Para celebrar la inauguración de este ordenador, se organiza una ceremonia a la que acuden para cortar la cinta los jefes de gobierno de todos los países de la Tierra y se designa al jefe de gobierno del país más pequeño del planeta, simbólicamente, para que sea él quien corte la cinta, quien avance hacia el ordenador y quien formule a este bicho, a este artefacto, la pregunta que ha atormentado a la humanidad desde la noche de los tiempos. ¿Existe Dios? Llega el momento de la ceremonia, todos reunidos, vestidos de arriba abajo de punta en blanco, y el jefe del pequeño país corta la cinta, efectivamente, se acerca al monstruo que está delante de él, baja la palanca que lo pone en marcha y le pregunta, ¿existe Dios? Y en ese momento un rayo baja desde lo alto, inmoviliza, funde la palanca de tal forma que ya nadie más nunca podrá desactivarla y el ordenador con voz cavernosa responde, ahora sí. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque Negro sobre Blanco gira hoy alrededor de este libro tan voluminoso como interesante e incluso diría apasionante, que se titula En ausencia de lo sagrado y lleva la marca del editor mallorquín José de Olañeta. Su autor es el norteamericano Jerry Mander, que entre otras cosas dirige una importante institución dedicada en Berkeley al estudio de los temas ecológicos. Un editor valeroso para un libro no menos valeroso, que denuncia el fracaso de la tecnología, o mejor dicho, de la megatecnología. Acusa a las grandes corporaciones industriales, a la banca y al poder político y militar como responsables del actual delirio tecnológico y consumista que nos sumerge y afecta a todos, y propone la recuperación del concepto de lo sagrado que desapareció del mundo occidental poquito a poco a partir de la Revolución Francesa. Vivimos hoy en la cultura, o más bien incultura, del tener, frente a la cultura imperante en el mundo primitivo, en el mundo clásico, en el mundo medieval y en el mundo renacentista, que lo era del ser. En lugar del tanto tienes, tanto vales, viene a decirnos el autor de este libro, habría que regresar al tanto eres, tanto vales, que todavía sigue vigente, por ejemplo, entre los amerindios, entre los esquimales y entre las tribus aborígenes de algunos puntos, muchos aún, afortunadamente, de Asia y África. Leemos en la contraportada del libro frases como estas que lo definen perfectamente. Una presentación excepcionalmente lúcida e inteligente de la necesidad urgente de cambiar la dirección de nuestra cultura antes de que perdamos la posibilidad de hacerlo. Peter Mathiesen. Una aguda crítica de la tecnología moderna en la que se demuestra que automóviles, teléfonos, ordenadores, bancos, biogenética y televisión forman parte de una megatecnología demente que está destruyendo los recursos del mundo y robotizando a sus pueblos. Kirkpatrick Sale, La Nación. Mander, por último, trata de algo tan monstruoso que es casi literalmente invisible para nosotros. Cómo la megatecnología vacía a los seres humanos y aniquila todo lo natural. Para charlar acerca de este libro en particular y de lo sagrado en general, tenemos hoy alrededor de esta mesa a Mario Schatz, Francisco de Oleza, Carlos de Prada e Isidro Palacios. Empecemos por el último. Isidro Palacios dirigió hasta hace muy poco tiempo la revista Próximo Milenio, fundó y dirigió en su día la importante revista cultural Punto y Coma, que por desgracia desapareció, y es autor, entre otras obras, de este volumen Apariciones de la Virgen, leyenda y realidad del misterio mariano, que publicó hace ya algún tiempo Temas de Hoy. Carlos, por cierto, Isidro Palacios es madrileño del Escorial. Carlos de Prada, en cambio, es pacense, es naturalista que no ecólogo. Él nos explicará por qué no quiere ser calificado como ecólogo. Ha publicado en Temas de Hoy este volumen
Tierra quemada, políticos y empresarios contra la naturaleza, el negocio verde, y en estos momentos acaba de aparecer también en la colección Parte Luz Los cisnes de Ur, naturaleza y mito en la Edda, es decir, en el mundo nórdico, en la mitología del mundo nórdico en general. Carlos de Prada se ha encargado también de la redacción del segundo volumen del Manual de las Aves de España y Europa. Francisco de Oleza, mallorquín, teólogo, periodista, escritor, imposible sería condensar aquí su currículum. Entre 1990 y 1993 dirigió el programa de televisión española La Tabla Redonda, al que yo también aporté mi granito de arena. Y en los últimos años Oleza ha ido publicando, recogiendo las cosas que se decían en aquel programa en una serie de libros que se titulan precisamente La Tabla Redonda, el primer volumen Técnicas de Iniciación, el segundo volumen La Divinidad Secreta, el tercero, no lo tengo aquí, El Grito del Profeta. Todos ellos han sido publicados también por la editorial Temas de Hoy. Y por último, Mario Schatz, ensayista, novelista, profesor, estudioso de la Cábala y de la Biblia, judío, argentino y más o menos bonaerense. Muchos son también los títulos que figuran en su historial. Aquí tenemos únicamente los dos últimos. Azar, una novela publicada en Taurus, y Truenamente Perfecta, la sabiduría de los proverbios, publicado por la editorial Helios. Vamos a hablar brevemente, antes de entrar en materia, como es costumbre de este programa y como manda la cortesía, con mis invitados de estos libros suyos, y empezamos por Mario Schatz. Mario, ¿qué es Azar, esta novela publicada por la editorial Taurus? Azar intenta reflejar ese momento genial de la historia española y sobre todo de la historia de Al-Ándalus, en el que convivían tres culturas, pero sobre todo había un refinamiento que yo dudo que Europa conozca alguna vez a ese nivel. Y sobre todo verlo desde el punto de vista de lo que es el naranjo borde, que tenía toda una connotación en el folclore, y que tiene todavía en el folclore andaluz a propósito. ¿El naranjo borde? Sí, el naranjo. No tiene nada que ver lo de borde con la palabra de origen catalán. Se llama naranjo borde al naranjo amargo, que siembra todo, pues, Sevilla y parte de Córdoba. ¿Y de ahí viene lo de borde? No. Eso viene de la lengua catalana, me imagino. No, borde porque probablemente se sembraban al borde de los campos, no era comestible, pero por ejemplo, todo el perfume que se hace hoy en Sevilla se hace de este azar que tiene más perfume. Y por otro lado encontré, y ese es el origen del libro, una frase extraordinaria en el Covarrubias, a propósito de que Azahar, que es una raíz árabe, significa Venus. Por lo tanto, el planeta del amor, y al mismo tiempo Azahar es la flor Venus. Y como es una raíz que se conserva en las tres lenguas, nosotros la flor, los árabes, nosotros la flor del azar del naranjo, los árabes la flor a secas, y en hebreo Zahar es Zohar, que es el resplandor de Venus. Entonces intenté reconstruir esa España, no sé si lo habré logrado con habilidad. Mario, el segundo libro, Truenamente Perfecta, la sabiduría de los proverbios. ¿De dónde has sacado ese título? Hay un prologuillo que lo explica, pero sería mejor que lo explicaras tú mismo. Sí, hay un texto que te es muy caro a ti en su mundo, el mundo gnóstico, que habla precisamente de un cristianismo que nosotros no hemos conocido, que es un cristianismo filosófico, que postula la búsqueda de la realidad crística interior como un viaje, como una metanoia, como una conversión. Y hay un manuscrito que se llama así, precisamente Truenamente Perfecta, que yo encuentro extraordinario, porque en realidad eso es lo que ocurre cuando uno se ilumina o comprende, ¿no? Son explicaciones sobre estos proverbios que proceden de todas las culturas. Voy a leer dos o tres espigados al azar, son todos muy bonitos. Un proverbio africano: cuando un niño se cae, su madre llora. Cuando su madre se cae, el niño ríe. Un proverbio argelino: la arena se mueve en masa, el oasis crece solo. Y a ver qué otro sale aquí por al azar. Un proverbio galés: la envidia es admiración inconfesada. Un proverbio que quizás sea de aplicación muy útil en España. Isidro Palacios: un tema eterno, la Virgen, la señora que intercede, la Magna Mater, la diosa blanca, Shakti, Parvati, Kali, Canon, María. Cientos de nombres por aquí y por allá para un mismo misterio gozoso, doloroso y femenino. Esa es la madre del Cordero. Seguramente que este es el siglo hijo, probablemente o ciertamente nieto, de la ruptura de unas relaciones. Las relaciones que el hombre mantenía con el cielo, relaciones que el hombre mantenía con lo sagrado.
Las apariciones de la señora, en este caso, en cualquiera de sus manifestaciones, vienen a restaurar sencillamente esos vínculos perdidos con lo sagrado. Pero restaurarlos no de cualquier manera, sino restaurarlos desde un punto de vista originario. Está esa aparición vinculada a la naturaleza virgen, a la naturaleza tal y como surge en la creación, no contaminada, no hollada, no tocada por la mano del hombre. Y al mismo tiempo elige mentalidades limpias, virginales, no maleadas, alteradas o condicionadas por el pensamiento lógico, por la acumulación de este mundo tan convulso y tan confuso. En ese sentido creo que es la clave esencial de lo que viene a representar las apariciones, la manifestación de la señora en el mundo actual. Bueno, algo que en definitiva tiene bastante que ver con ese mundo de la naturaleza al que dedica sin duda todos sus esfuerzos el naturalista que no ecólogo Carlos de Prada. Carlos, ¿qué son los cisnes de Ur, naturaleza y mito en la ETA? Con 2 Ds. Pues los cisnes de Ur es como si mágicamente nos metiéramos en el plumaje de estas blancas, nobles, idílicas, puras aves que son los cisnes. Los hombres del norte, los antiguos vikingos, creían, por ejemplo, que las valquirias tenían unos plumajes de cisne y que estas bellas mujeres, que por otra parte tenían luego la paradoja de ser las que elegían a los que iban a caer en la batalla, estas bellas mujeres se ponían estos trajes de cisne y se iban volando. Y estas escenas tan bellísimas que describen los mitos nórdicos de estas valquirias cisne, pues esa belleza también de los cisnes de la fuente de Ur, que es la fuente del pasado, es lo que trato de recrear en el título de este libro. Mágicamente es como si leyendo este libro nos pusiéramos estas plumas de cisne y voláramos dando un salto atrás en el tiempo, 1500 años atrás y 2500 kilómetros al norte, y nos metiésemos en el espíritu de esos hombres del pasado que tenían una visión de la naturaleza fascinante. Para estos hombres la naturaleza no era algo inerte, como hoy en día por mor de la ciencia, la tecnología, la consideramos, sino que era algo dotado de espíritu, dotado de alma. En Carlos de Prada, no lo dije antes, es el defensor de la naturaleza, cabría llamarlo así, el que se ocupa de los temas de la ecología en la COPE y concretamente dentro del programa que en la COPE dirige Antonio Herrero. Carlos, ¿por qué naturalista sí y ecólogo no? Hombre, porque el ecólogo es alguien que ha sacado un título en una facultad y mi universidad es la Universidad de los Bosques, de las montañas, de las estepas, de toda la soberbia naturaleza que tenemos en este país, la Universidad de Sierra Morena, de los Montes de Toledo, de la Cordillera Cantábrica. Esa es sobre todo mi universidad. Casi un guerrero ibérico, y un guerrero del espíritu es Francisco de Oleza. Paco, ¿va a seguir la serie La Tabla Redonda? ¿Cómo anda? Bueno, como programa de televisión no. Es algo que está cerrado. Ahora como libro, me gustaría contestarte como si me hubieras hecho una pregunta que me hacen con frecuencia, y es ¿por qué ahora no escribes un libro, puesto que este refleja lo que fueron algunos programas, 40 de los 107 que salieron durante 3 años, de La Tabla Redonda, pero con tus ideas? Y yo les contesto que mis ideas están en estos libros, aunque sea con las intervenciones de todas las personas y todos los invitados, 600, que participaron en La Tabla Redonda. Como los que vosotros, los que estuvisteis algunas veces en el programa, sabéis que el programa estaba muy estructurado. Y en realidad, aunque salían temas distintos, lógicamente, semana a semana, respondían a una estructura mental o una idea concreta que yo tengo sobre el hombre y el espíritu, o la relación entre ambos, que esto es, al fin y al cabo, la trascendencia. Y, al fin y al cabo, lo único que he hecho ha sido recoger en 13 capítulos, en cada uno de los 3 libros, toda esta estructura, utilizando las intervenciones de los invitados. Yo sabía en cada momento qué es lo que iba a decir cada uno, como vosotros sabéis, en el minuto 59 sabía quién estaría hablando y lo que estaría diciendo, puesto que estaban invitados, y al estar invitado yo sabía cómo me irían respondiendo a un poco como temas. Dios, conocías el futuro que estaba puesto en nuestras bocas. Era teledirigida, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a hablar, ya lo sabéis, de lo sagrado, de la presencia y de la ausencia de lo sagrado, y yo creo que la primera pregunta es inevitable. El espíritu de este libro que hoy nos convoca viene a decirnos: la tecnología no es neutra, o la megatecnología, que es el término que continuamente utiliza el autor. Forma parte de un plan, y en ese plan están los ejércitos, están las transnacionales, están los políticos, está la banca, están mucha serie de fuerzas vivas o a lo mejor
no tan vivas. Bueno, mi primera pregunta es el síndrome del complot, lo que Umberto Eco llama síndrome del complot. ¿Existe un gobierno mundial que maquiavélica y malévolamente traza las directrices de esta especie de gigantesco organigrama? Isidro, por ejemplo. Pues podría parecerlo por un síntoma, es decir, parece que el mundo actúa conforme a una unidad, a una uniformidad, a una homogeneización, y parece que eso pues que obedece a un poder central que desde ahí maquina pues lo que hay que hacer y dispone y distribuye toda una serie de consignas. A mí me ha preocupado mucho ese problema, y al final, después de investigarlo y de intuirlo, porque a veces, en fin, estamos hablando sobre suposiciones, creo que efectivamente no existe un gobierno mundial propiamente dicho, sino lo que en este momento está empezando a funcionar son una pequeña multitud de redes individuales de piratas que operan en el mundo sin control alguno, o que por lo menos pretenden operar en el mundo sin control. No mediante una movilidad clásica, sino a través de un invento que ha sido indirecta y directamente alentado por este tipo de sistema, sobre todo la televisión y sobre todo por encima de ella los ordenadores. Una movilidad instantánea que puede operar hasta el último rincón del planeta, centralizando las operaciones de una forma asombrosa como jamás nunca poder autócrata en el mundo pudo operar. No es, por tanto, un gobierno mundial sobre los otros países, al modo de un imperio clásico, sino gentes que quieren y actúan sin ningún control político, situando el interés del negocio particular, multinacionales, financieros, banca, pequeñas empresas, laboratorios, en fin, pequeños intereses que pretenden actuar en el mundo sin control político, ya sea nacional o ya sea internacional, situándose por encima de ellos e intentar a su vez controlar ese poder de red a las instituciones políticas. Por lo tanto, en el fondo, llegamos a lo que pudo considerarse el ideal de la Revolución Francesa: crear un mundo homogéneo, sin fronteras, sin franquicias, sin cortapisas políticas, para que de esa manera el mundo se convierta como en una especie de mar donde los piratas actúan libremente y sin fronteras, golpeando de forma impune y sistemáticamente y pudiendo huir allí donde la responsabilidad, por ejemplo, se les señala. ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Algo que apostillar? Hombre, ya que él ha citado la televisión, y tanto se puede decir la televisión, la radio, en fin, todos los medios, en el libro, por citar el que nos ocupa, dice, por ejemplo, que 22.000 anuncios, que es lo que ve una persona normal, que suele ver la televisión no excesivamente, al año, evidentemente determinan una forma de ser, una forma de pensar, una forma de creer y una forma de ser humanos, o de no llegar a ser humanos. También dice que hay 100 empresas que dominan el mundo, un mundo que evidentemente está hipnotizado, que se cree libre, autocontrolado y dormido. Y nosotros a veces nos escandalizamos ante lo de la oveja Dolly, y creemos que realmente la única forma de colonizar al hombre es a través de los genes y tal. Yo creo que estamos en una sociedad en donde estamos todos perfectamente colonizados, es decir, pensamos lo mismo, vemos lo mismo, hablamos de lo mismo, decimos las mismas cosas y nos aburrimos de la misma manera. Es decir, lo que está pasando en estos momentos es que se está adueñando de nosotros una idea que además está llegando a los niños, a los chicos jóvenes, ahora que han empezado en las épocas en que los chicos van a los colegios y todas estas cosas. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que ordenadores están todo el día pensando en teclados. Hay un mensaje que dice: si usted no sabe utilizar un ordenador, esto en el fondo se nos está metiendo en la cabeza, usted no tiene ningún futuro. Está usted determinado por esta máquina. Yo no sé. Pues exactamente, sí, pero no tengo futuro. Te lo están diciendo, estoy hablando de los niños jóvenes, porque claro y tal. Sí, tienes todo el futuro por otra cosa, porque algunas personas también saben que hay una tecnología espiritual que hay que desarrollar. Y si uno es capaz de desarrollar esa tecnología paralelamente a la tecnología que es la que nos está abrumando y condicionando nuestro propio futuro, seremos capaces de utilizarla bien. Mientras ocurrirá lo contrario, que es lo que decía ahora Isidro. Bien, el debate está servido, pero yo creo que antes de seguir en él deberíamos definir o intentar definir ese concepto de lo sagrado.
La palabra sagrado o sagrada, por desgracia, ha caído en desuso, está volviendo a ponerse de moda. Yo creo que quizá Mario Schatz pueda acotar este territorio sagrado cuya consecuencia inmediata es la sacramentalidad, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir algo que he pensado en los últimos años y que me parece que es bastante coherente. Podríamos ver lo sagrado desde lo profano. Profano es aquello, profanar, por ejemplo, es no volver a pasar por el mismo sitio. En cambio, sagrado es poder volver. En ese sentido, los envases, todo aquello que no es biodegradable, es profano, y por eso profana la tierra. Mientras que los ritos y las repeticiones y las cosas, los retornos, tanto del búfalo en la tradición indioamericana como de los solsticios y las fiestas relacionadas con el calendario cósmico, siempre son retornos que además se favorecen y se celebran para que el retorno exista, es decir, para que la abundancia se mantenga. Por lo tanto, yo diría, lo sagrado es aquello que respeta y que mantiene una distancia entre lo respetado y el respetador, de tal manera que el misterio nunca es agotado del todo. Yo quería contar una anécdota que aparece en las Upanishads, muy bonita, en la cual un padre le dice a su hijo... Esto de la manzana da siempre juego. Newton elaboró la teoría de la gravitación universal. Esto me parece mucho más fíjate importante. Lo de Adán y Eva. Lo de Newton es la ley de causa y efecto, y lo que voy a contar, que pertenece a las Upanishads, me parece que pertenece al terreno de lo que hablaba hace un instante Paco. Le pregunta el hijo al padre, padre, ¿cuál es el interior de las cosas? Y el padre dice, el interior de las cosas es el interior de las cosas. Y él dice, no, a ver, por ejemplo, déjame cortar una manzana. Corta la manzana y le dice al padre, mostrándole la mitad de la manzana, ese es el interior de la manzana. Y el padre le dice, no, dice, ese es otro exterior. Por lo tanto, cuando habla del interior, habla de un interior que relaciona la manzana con lo que él siente y no con una visión cuantitativa que evidentemente ha llevado al atomismo, a la división continua y a la exploración ilimitada de los recursos y a la explotación de esos recursos en una profanación que yo no sé si alguna vez se detendrá, pero ciertamente lo profano es el sitio al que querríamos volver, es un regreso. Antes de seguir, yo creo que convendría introducir en el debate, y nadie más indicado que Carlos de Prada, el tema de la naturaleza, el tema de la ecología. Tú publicaste precisamente en la revista que dirigía Isidro, Próximo Milenio, toda una serie que se llamaba España Sagrada. Por otra parte, bueno, tú conoces, como la conocemos todos, esa hipótesis Gaia que lanzó hace 25 o 30 años un científico inglés, Lovelock, que han recogido otros muchos científicos y que viene a decirnos que la biosfera, el ambiente, la madre tierra, es un organismo vivo y inteligente y que por lo tanto como organismo vivo e inteligente se defiende de las agresiones que se perpetran contra él. En estos momentos el principal agresor sería el ser humano y el desarrollo tecnológico y económico, ¿no? Pues sí, vivimos una euforia tecnológica, una prepotencia de un ser humano que cree haber desplazado incluso a Dios. El ser humano se cree ya como si fuera Dios y no hay ningún freno, por lo visto, para la expansión de determinados intereses a lo largo y ancho del orbe, a lo largo y ancho del planeta. Todos conocemos los problemas que aquejan a nuestro mundo, la desaparición de la capa de ozono, el cambio climático, la deforestación de las frondas, de las selvas, tanto tropicales como de otras áreas del mundo, selvas frías, bosques fríos, como pueden ser los de Eurasia o los de Norteamérica, que también están siendo salvajemente destruidos, la contaminación, que además cada vez se están aportando nuevos datos. Hace poco, por ejemplo, se publicaba un libro llamado Nuestro futuro robado, en el que se explicaba cómo determinadas sustancias químicas que se están creando, ya debe haber en circulación por el mundo unas 100.000 sustancias químicas artificiales que no existían previamente en la naturaleza, y cómo estas sustancias químicas, por ejemplo, imitan a las hormonas femeninas y están originando que en muchos países occidentales, por ejemplo, el número de espermatozoides en la población masculina haya caído a la mitad en los últimos 40 años. Es decir, hay un problema grave, por ejemplo, ya de reproducción humana. Es decir, luego lo que es el problema de la desertificación, que también sufren amplias zonas de nuestro mundo. El tema nuclear, que se están generando unos residuos radiactivos que pueden tener una vida emitiendo radiación de más de 250.000 años. Es decir, el tema es verdaderamente serio y cuando más se investiga, más se echa uno las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser que el hombre no dé marcha atrás? Y yo creo que no hay perspectivas de que el hombre vaya a dar marcha atrás. El hombre no aprende, se tropiece 1, 2, 20, 400 veces en la misma piedra. Ojalá, de todas maneras, en algún momento se empiece a dar marcha atrás. Hay ya cierta conciencia surgente
como puede ser, por ejemplo, el movimiento ecologista, que protesta también con errores que se cometen en algunas ocasiones contra este destrozo importante de la trama de la vida. Y yo creo que, aunque originariamente, claro, se cree en el mito este de Gaia, de que la naturaleza, la biosfera, es un ser vivo, yo creo que la capacidad de respuesta de este ser vivo, que es la naturaleza, está siendo superada en estos momentos bastante por la agresión que estamos perpetrando en muchísimos puntos de nuestro planeta. Vamos a ver algunos de esos 22.000 anuncios que, según Francisco de Oleza, pasan por las pupilas del hombre de nuestros días a lo largo del año. Volvemos inmediatamente después de la publicidad. Sagrado, de la ausencia de lo sagrado y de la presencia de lo sagrado, con Isidro Palacios, Carlos de Prada, Francisco de Oleza y Mario Satz. Quería poner otro asunto sobre el tapete, lo recogéis y decís lo que queráis. ¿Es el origen, la causa remota de todos estos males que nos afligen, del deterioro de la naturaleza, de la invasión de la tecnología, las Sagradas Escrituras y concretamente las Sagradas Escrituras del judaísmo y del cristianismo? La Biblia, es en la Biblia donde se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nace ahí el famoso antropocentrismo que todo lo justifica, y por otra parte en la Biblia hay frases tan conocidas como la de creced y multiplicaos, crecimiento demográfico, o como la de someted la naturaleza. Yo creo que el cabalista y estudioso de la Biblia, Mario, es la persona más indicada para abrir el fuego. Bien, en primer lugar, decir que en la tradición bíblica hay leyes en el Levítico, en el Deuteronomio, no recuerdo, sobre la protección de la tierra. Es decir, la tierra se trabaja en 6 años y el 7º año descansa. Hay un jubileo a los 50 años, después de 49 años. Los animales no trabajaban el sábado. Es decir, que hay momentos de la cultura en la que se respetaba la tierra. Esta crisis que nosotros vivimos actual, la crisis, por un lado, demográfica y de la explotación impune y despiadada de la tierra, procede del espíritu quizá de la enciclopedia, que cuantifica la realidad y da una visión alfabética, como si todo fuera numerable y cuantificable, y posteriormente la minería. La minería, por ejemplo, yo quería contar una anécdota muy interesante, el conflicto que tiene la comunidad Hopi de los Estados Unidos con los fabricantes de armas atómicas. Por ejemplo, la reserva Hopi es muy rica en uranio, y los Hopis se niegan a que saque uranio porque dicen que el uranio es lo que garantiza que haya tormentas y por lo tanto lluvia. Fíjate, nosotros sacamos eso para provocar nosotros una tormenta, que es una explosión atómica, y no pensamos en la lluvia o no que caerá después, sea ácida o no. Mientras que ellos ya saben a priori, sin emplear eso como arma, que si sacan el uranio de su sitio, pues no lloverá. Es fantástica. Esta es la diferencia entre una visión y otra de la realidad. Es posible que lleguen hasta ustedes en estos momentos algunos ruidos. No son ni más ni menos que los ruidos de la vida que nos rodea. Estamos, como saben, en el Palau Güell de Barcelona, es decir, muy cerca de las Ramblas, y las Ramblas ha sido siempre la espina dorsal, la columna vertebral de uno de los barrios más vivos de las ciudades de Iberia y de las ciudades también del mundo entero. Isidro, ¿ibas a decir yo quería algo? seguir con el razonamiento que Mario estaba haciendo precisamente a propósito del antropocentrismo. No cabe duda, y desde luego estoy de acuerdo con él, en la Biblia puede haber un riesgo a entender las cosas tal y como las has formulado tú, en el sentido de que en el Génesis se habla de que el mundo es creado para el hombre, es entregado para que el hombre se enseñoree del mundo. Eso plantea un riesgo desde nuestro punto de vista y tal y como hoy están las cosas así establecidas. Ahora bien, desde el punto de vista riguroso, antropocentrismo no quiere decir eso. Filosóficamente hablando, el antropocentrismo nace con el humanismo y se opone al teocentrismo. Es decir, concebir el mundo donde el centro sea lo divino, lo sagrado, Dios, se opone a esa otra concepción del mundo donde el hombre no solo pretende negar la existencia de Dios, sino suplantarla. Y es justamente en el momento filosófico, en la mentalidad en la cual nosotros nos encontramos en este instante. Se puede decir, por tanto, que el antropocentrismo nacería, filosóficamente hablando, con el humanismo que sitúa al hombre en el centro de la vida cotidiana, en el centro de la cosmovisión, en el centro de la adoración incluso de la existencia. No deja de ser curioso, Isidro, que en el momento en que la humanidad deja de creer, a través de Galileo Galilei,
que la Tierra, que el Sol gira alrededor de la Tierra y descubre que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Sin embargo, en ese momento se pasa del teocentrismo al antropocentrismo, como si fuera un movimiento de reacción, un movimiento contrario, ¿no? Claro, efectivamente Pero Galileo es todavía creyente. Es creyente, pero también lo era Descartes, también... Bueno, también sois Darwin. creyentes, no sé si todos, pero muchos de los presentes, y sin embargo no creéis que sea el Sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y ¿por qué no? También. Es decir, el error es el pensamiento Bueno, disyuntivo. yo lo que quería decir, siguiendo en este argumento, en el fondo la clave fundamental de por dónde empiezan todos los problemas que en este momento estamos interpretando, está en la concepción del mundo. Es decir, el mundo se concibe, el hombre lo concibe como entrega, como servicio a los demás, a la naturaleza, incluso a sí mismo, o lo concibe como negocio, es decir, como un objeto de aprovechamiento, de apropiación a sus semejantes o a la propia naturaleza. Eso es lo que en el fondo hace que el mundo de pronto cambie su fisonomía. Perdón, acaban de oír el ruido de un avión y esto sí que no es el ruido de la vida, este es el ruido de la megatecnología que intenta boicotear este programa. Francisco Oleza quería decir quería algo. intervenir porque al juntarse las dos palabras, históricamente han tenido su significación de antropocentrismo y teocentrismo, a mí me parece que ojalá fuésemos más antropocéntricos. Es decir, ojalá, pero en el sentido en que Mario explicaba lo de la manzana. Tú vas partiendo y partiendo y siempre es exterior porque hay un interior que está dentro de ti mismo, no de la manzana, sino dentro del hombre y del ser. Por tanto, ojalá fuésemos más antropocéntricos. Lo que quiero decir también es que, con lo que decía ahora Isidro acerca de para qué estamos aquí, no estamos aquí, evidentemente lo que más nos debería interesar es para tener la experiencia de haber vivido. Y eso es lo fundamental, tener la experiencia de haber vivido. Y la única forma de tener la experiencia de haber vivido no es hemos llegado al desastre y tal y la tecnología y tal. Yo no creo que haya que apuntar tanto en contra de la tecnología, porque una vez más volveríamos a matar al mensajero. Lo que hay que matar, en todo caso, no hay que matar nunca, lo que hay que hacer es concienciar a quien envía el mensaje. Es decir, es un medio para enviar un mensaje, la tecnología. Y concienciar de esa experiencia humana al que recibe el mensaje. Por tanto, siempre el problema está dentro de uno mismo, es decir, fuera de la manzana. Dentro de uno mismo es donde está el problema. Y eso es lo que tenemos que modificar. Y hay unas técnicas, y están las técnicas de iniciación, pero eso es fundamental. Y eso es lo que nos están haciendo olvidar muchísimas veces. Es que hay unas técnicas, como las hay para retransmitir este programa, como las hay para encender el televisor, como las hay para escuchar la radio y poner antes y tal, como para cambiar la sintonía. Son medios que yo estoy utilizando. Pero nadie nos ha dicho que nuestro cuerpo es un medio para vivir nuestra propia experiencia interior. Y para abrir ese medio interior hay unas técnicas, hay una tecnología espiritual. Y eso es lo que nos están olvidando, no nos están explicando cómo entramos dentro de nosotros mismos. Porque cuando uno entra dentro de sí mismo, fuera de la manzana, dentro de sí mismo, no hay diferencia entre el antropocentrismo y el teocentrismo, porque dentro está lo mismo. Enseguida te paso la palabra, Carlos, pero Paco, lo que tú acabas de decir significa que no estás de acuerdo con la almendra, con el meollo de este libro, porque en definitiva tú vienes a decir lo que nos dicen muchos. Estoy de acuerdo con su título. La tecnología, bueno, es buena o mala, depende de cómo la utilicemos. Lo que sostiene Jerry Mander es lo contrario. Dice, no, la tecnología o la megatecnología no es neutra, no depende de cómo la utilicemos. Es mala en sí misma, es mala en su origen, es mala en su concepción. Es que no es verdad porque depende de... Carlos, en vez de hecho una alusión breve. Venga. No estoy de acuerdo en el contenido del libro, pero estoy totalmente de acuerdo con el título del libro, en ausencia de lo sagrado. Cuando lo sagrado se pierde, se olvida y se aparta de la humanidad, tecnológicamente, sin tecnología o con tecnología, el hombre se pierde. Carlos, yo sí estoy de acuerdo con algo del libro, que es con que la tecnología no es inocente. O sea, en eso discrepo de Francisco, porque yo creo que la tecnología no es inocente. La tecnología no es un medio en estos momentos. La tecnología se ha convertido ya prácticamente en el fin. Hay un culto tecnológico. La tecnología está desbocada. Estamos confundiendo lo que es una tecnología desenfrenada que nadie puede parar con el progreso. Y es progreso cualquier cosa que se invente cualquier persona sin pensar en las consecuencias que luego puede traer. Y como los que fabrican determinados compuestos químicos, los que manipulan genéticamente, los que clonan, los que generan, por ejemplo... No, los que clonan, los que utilizan, los que... Estás hablando de quién lo utiliza mal. Sí, pero es que el hombre siempre ha tenido una serie de vicios y una serie de virtudes, pero esos vicios, con un hacha de piedra en la mano, son muy diferentes a esos vicios con una bomba nuclear. Entonces, ¿quién ha hecho que eso desaparezca? La tecnología. Y los científicos
que han generado esa tecnología. Yo no creo que sea inocente la tecnología. Yo creo que es un monstruo. Dicen que que el sueño de la razón genera monstruos. Y yo creo que el monstruo que ha generado el sueño del racionalismo y de la exacerbación exagerada del materialismo científico nos ha llevado a generar este monstruo que en estos momentos yo creo que está totalmente fuera de control, que es la tecnología, que puede tener alguna aplicación buena y positiva, pero que yo creo que en este fundamentalismo tecnológico en el que estamos, incluso en ocasiones totalitarismo. Por ejemplo, si hablamos de la manipulación genética, estamos hablando de totalitarismo. Por ejemplo, aquí en España nos han metido soja y maíz transgénicos, mezclándolo con productos no manipulados genéticamente, sin etiquetar, para que, queramos o no, engullamos, en contra de nuestra propia voluntad, esos productos. Es decir, hay una auténtica dictadura tecnológico-financiera en bastantes campos en nuestro planeta. Y no creo que sea inocente. Yo querría mediar en esta polémica mini polémica entre Paco y Carlos, decantándome hacia la técnica. Yo también creo que la técnica no es neutral, pero curiosamente Paco me va a dar la razón, porque él mismo ha dicho que frente a unas técnicas que operan en la búsqueda interior, en la introspección, en el reencuentro con el origen que también comentaba antes Carlos, el redescubrirnos a nosotros mismos, encontrar nuestro ser, la raíz que es divina y humana al mismo tiempo, teocéntrica y antropocéntrica en ese sentido. Esas técnicas chocan, que han sido las técnicas tradicionales de introspección y de búsqueda interior, chocan precisamente con las técnicas actuales en las que la ilusión, la apariencia y la imagen operan fundamentalmente para extraer al hombre de ese camino justamente. De tal manera que la técnica aquí no opera como contenido, sino como medio en sí mismo. Ya lo definió Marsas McLuhan en ese sentido. El medio es el mensaje y el masaje. Lo dice Jerry Mender por completo, estoy absolutamente de acuerdo, pero antes que ellos lo decían los padres del desierto, enseñando a sus neófitos, a quienes buscaban precisamente el reencuentro con ese origen perdido, y decían, cuando se te presenta una imagen, aunque sea la clara imagen de Jesucristo, recházala, porque es una imagen exterior que te extravía, te extrae, te saca de ti mismo, de ese camino interior del corazón al que tienes que ir. En ese sentido, la imagen opera como ilusión, es decir, la imagen en este momento, la tecnología en este momento opera como actuante e ilusionante que nos extrae constantemente de nuestra vida interior. Indudablemente se considera que el hombre moderno está vacío y que por lo tanto en su interioridad estaría sumamente preocupado y muy aburrido, y por lo tanto la tecnología le llena de señuelos, de seducciones que constantemente le tienen sustraído en la periferia. Ese para mí es el grave problema de todo esto. Bueno, y por lo tanto Isidro, la técnica no es neutra, actúa independientemente de los contenidos. Isidro, si el mensaje es el medio, yo estoy frito, porque yo precisamente lo que intento, y lo he dicho muchas veces, y lo digo con ánimo de provocación y que no falte, lo que intento con este programa es convencer a la gente de que apague y lea, así que evidentemente no lo voy a conseguir. Estamos de acuerdo Mario en eso, Satz, y te apoyamos. No, me acordaba de una anécdota muy bonita que cuenta Junger en La Tijera a propósito de San Antonio y de los padres del desierto. Decía que San Antonio, que fue, se sabe, muy longevo, hacia el final de su vida decía, mañana vendrán de Alejandría fulano y mengano, ¿no? Y al día siguiente o a los 2 días venían a consultarlo. Entonces cuando le preguntaban cómo lo hacía, decía que él veía. Entonces, imagínate una técnica de meditación que desarrolla la televisión interior, la telepatía interior, sin tecnología, es decir, una tecnología que hoy llamaríamos blanda. Y eso tampoco, y ahí estoy de acuerdo con Isidro, y también en cierto modo con Olesa, eso él lo minimizaba, porque en realidad lo que importaba saber en todo momento era para qué habían venido.
No cómo, qué iban a hacer ahora de sus vidas y qué iba a hacer en relación a ella. Claro. Ese es el meollo del asunto. Francisco Oleza está ahí caracoleando con ganas de decir algo, creo yo. Está diciendo, ¿para qué hemos venido? Para tener la experiencia vital, ser conscientes de nuestra propia experiencia, en la misma medida en que por la tecnología nos expropian de nuestra capacidad de pensar, de nuestra capacidad de conocernos, entonces habrá que discutir, pero siempre habrá que discutir que los primeros que deben cambiar como personas son aquellos que envían el mensaje a través del medio, pero no confundamos el medio con el mensaje, porque entonces lo hemos destrozado. Tú, Fernando, has dicho muchas veces, le has referido a la televisión como el maligno, no sé cuánto, pero es que es muy curioso. Decir, ya sabes que aprovecho el impulso del enemigo como buen guerrero de artes marciales orientales. Los padres del desierto cristianos, pero también en el Zen y en el yoga, te enseñan precisamente a decir, hay dos aspectos que al hombre moderno, al hombre en general, moderno y no moderno, le distraen de su camino interior, que es uno, el pensamiento, que es la imagen interior, y otra, la imagen propiamente dicha, que es un señuelo exteriormente a él que lo intenta distraer. Pero uno de los principios herméticos es como es adentro es afuera. Si tú sabes contemplar el afuera como espejo de lo que es dentro, hasta la misma tecnología lleva en sí una cantidad de mensajes fantásticos. Por ejemplo, el uso de la tarjeta que uno tiene para el banco y tal y que cual. Fíjate, coges la tarjetita, esa cosa bien tecnológica, la metes ahí en el cajero automático y te dice, no conectada. Cuantísima gente cuando se mete dentro de sí mismo, mete la tarjeta de su cuenta, número no identificado, no te identifican, tú tienes un número ante lo trascendente, tú tienes un número. Y cuando nos entramos en nuestro interior, no es el 2731, nos olvidamos de nuestro propio número. Y cuando quieres conectarnos dentro, la trascendencia, que eres tú mismo, el interior, te dice, no conectado. No conectado. Por tanto, hay que buscar el número. Y esa es la experiencia, hay que buscar el número para que cuando tú entras dentro de ti mismo, conecte. Esperemos que ese número no sea el 666. Antes dije antropocentrismo y ahora digo eurocentrismo. Voy a leer unas líneas del llamamiento fundamental a la conciencia que los indios, amerindios, iroqueses dirigieron al mundo occidental en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en 1977. Dice así, son unos fragmentos. En el principio nos dijeron que a los seres humanos que vagan por la tierra se les ha proporcionado todo lo necesario para siempre. Nos enseñaron a amarnos unos a otros y a demostrar gran respeto a todas las criaturas de esta tierra. Nos enseñaron que nuestra vida existe con la vida del árbol, que nuestro bienestar depende del bienestar de la vida vegetal, que somos parientes próximos de los cuadrúpedos. Más adelante, hoy la especie humana se enfrenta al problema de la propia supervivencia. La forma de vida conocida como civilización occidental, recuerdo que Garodí dijo que Occidente es un accidente mortal para la humanidad, está en un camino de muerte en el que su propia cultura no tiene respuestas viables. Enfrentados a la realidad de su propia destructividad, solo pueden adentrarse en regiones de destrucción más eficaz. Y por último, la mayoría de los habitantes del mundo no tienen sus raíces en la cultura ni en la tradición occidentales. La mayoría de los habitantes del mundo tienen sus raíces en el mundo natural y son el mundo natural y las tradiciones del mundo natural los que tienen que prevalecer. Esta por una parte es la pregunta y por otra parte, si la recoge Carlos de Prada, me gustaría hablar algo del impacto que puede tener en el ambiente, en la naturaleza, en la ecología, la Unión Europea. Estoy pensando en los famosos asesinatos de vacas o en las operaciones de desarraigo de los olivos. Bien, no, yo creo que, vamos, la entrada en Europa desde un primer momento tuvo unos graves impactos sobre la naturaleza en España, sobre el medio ambiente y sobre la visión incluso del mundo que los españoles tenemos, ¿no? Que nos hemos tornado quizá más mercaderes. En definitiva, es una Unión Europea. En Bruselas, sobre todo, se tributa culto al becerro de oro y nos hemos metido un poco más en esa dinámica competitiva y de destrucción masiva de la naturaleza. Luego ha habido una serie de fondos europeos que se han destinado a la degradación de la naturaleza en España, y en un principio se pensaba que por la normativa legal que existía en Europa, no sé por qué creíamos que estaban más concienciados. Yo creo que no es así. A nivel ambiental, los europeos creíamos que esas leyes iban a servir de algo, y lo que estamos viendo es que desde Europa se están impulsando una serie de políticas en España que no son en efecto precisamente conservacionistas ni están contribuyendo en nada a preservar los valores naturales e incluso espirituales, diría yo, de nuestra geografía. Sí, yo quería añadir algo a lo que estaba diciendo, a ese aspecto, Carlos, y retomando con relación a tu pregunta, Fernando, lo que estábamos diciendo aquí sobre el antropocentrismo.
el origen del mal en el mundo, Occidente, lo has dicho con Garodí. Pero bueno, esto en el fondo tiene siempre causas. La cuestión, volvemos al antropocentrismo en ese sentido, el hombre sustituye a Dios. Eso, desde un punto de vista simbólico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un ser ciego, de ahí que el hombre, la religión, por ejemplo, la cristiana, dice que el hombre para ver tiene la fe, que no es ni más ni menos que un instrumento para un ciego, no es una visión perfecta. Entonces, el hombre ciego, el hombre, no solo el moderno, sino el hombre en general, ontológicamente hablando, sustituye a alguien que ve, que es capaz de ver, por encima de los tiempos, por encima del espacio, lo visible y lo invisible. Ahí está, yo creo que, el principio fundamental. Si a eso le añadimos el aspecto filosófico de la expansión antropocéntrica y del espíritu del negocio, tenemos todos los elementos. Occidente se traiciona a sí mismo en función de esa ignorancia que asume, traiciona su identidad, traiciona su ser, traiciona sus tradiciones, se desenraiza y, no contento solamente con esto, pretende contagiar mediante este veneno, porque en el fondo se reputa como tal y se extiende como tal, mediante este veneno extenderlo a todo el planeta, uniformizando a todo el planeta en este sentido, que cada pueblo con tradición, que las tienen todas, vacíen sus tradiciones, se desarraiguen, olviden su ser y sean como Occidente. ¿Para qué? En el fondo para constituir un solo mercado, una sola ideología y una sola penetración. En ese sentido, un pueblo fiel a su propio ser es un pueblo fuerte, es un pueblo firme y es un pueblo que se defiende. Un pueblo sin ser, un hombre sin ser, no tiene sentido en la vida, es indefendible por completo y al mismo tiempo, ojo, manipulable, que es como actúa toda esta técnica a la que nos estamos refiriendo aquí esta noche. Traigo ahora a colación un doble chantaje. Por una parte, el chantaje de los estudiosos de la economía, de los expertos en economía, de los economicistas en definitiva, que nos dicen, esto no nos lo dicen, lo sabemos todos, el consumo genera destrucción de recursos naturales. Lo que nos dicen las gentes de la economía es, sin consumo no hay posible reactivación económica. Algo así como elegir entre peste y cólera. El otro chantaje se refiere a los Estados Unidos, se refiere al American Way of Life, y estamos viendo en todo el mundo cómo los Estados Unidos ayudan o no ayudan económicamente y por otros cauces también a los pueblos, a las naciones, a los países, según que estos pueblos, estas naciones, estos países se incorporen a los usos y costumbres de los norteamericanos o no se incorporen. El escritor, gran escritor francés, Henri de Monterland, llegó a decir, acuso a los Estados Unidos de estar en permanente crimen contra la humanidad. En el fondo eso es lo que estamos comentando aquí esta noche. En realidad ese es el gran veneno que Occidente está expandiendo por el mundo en general. Es decir, no solamente quiere convertir a una ideología al resto de los seres humanos, cosa que ya de por sí es monstruosa, sino obligarles a que los pueblos que tienen tradiciones, identidades, raíces, las extraigan de sí mismos, se traicionen así a sí mismos y se conviertan en seres amorfos sin ninguna identidad y sin ninguna defensa. Para mí ese es en el fondo la clave de todo este asunto. Lo horroroso es esto, que hay una uniformización de las costumbres, de las tradiciones, entre comillas, que realmente no son tradiciones, sino destrucción de culturas, y que si te vas a una ciudad del más extremo oriente, o te vas a Estados Unidos, o te vas a Europa, realmente la gente viste igual, piensan igual, escuchan la misma música, y en toda esta... Consumen los mismos productos. Y piensan de la misma manera. Y hay una gran responsabilidad de los Estados Unidos, no solamente, por supuesto, pero como corruptores de... Como punta de lanza, ¿no? Como punta de lanza de toda esta cuestión. Es la cultura, entre comillas, que en realidad es la no cultura, que se está extendiendo y globalizando por todo el mundo, y a veces a tiros, a cañonazos, y manipulando gobiernos. Mejor no hablar de las cosas de la CIA, de las que están haciendo por ahí, mejor no hablar de lo que ha pasado en el Zaire, de cómo Kabila estaba firmando con las multinacionales americanas ya una serie de contratos de explotaciones mineras cuando todavía no había concluido la guerra, y cómo están en todo el mundo pues dando golpes de Estado, metiéndose en las selvas, devastando el planeta. Es el imperio que en estos momentos existe, igual que en la época de Roma eran los romanos. Y creo que habría que resistirse a este imperialismo disimulado, que encima
aceptamos de forma entusiasta. Hay imperios más dañinos pero que otros, con una diferencia. Roma defendía y mantenía y respetaba las tradiciones de los pueblos que dominaba, incluso sus religiones y su identidad, y su indumentaria. Este imperio no respeta nada de eso. Mario. Sí, no, quería decir que yo comparto bastante lo que dijo Paco a propósito de la importancia de la visión interior para modificar el exterior, y quería agregar que la diferencia entre lo que sería una técnica espiritual y una técnica material es que la técnica espiritual es fundamentalmente renuncia. Renuncia a toda voluntad de dominio, es decir, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y por lo tanto en esa renuncia una especie de alejamiento progresivo de los objetos y de pobreza incluso, en el sentido, eso es lo que significa fakir, ¿no? Pobre. Y por tanto, esa quizás sería la contradicción. El cambio aquí, si quisiéramos postularlo en un sentido global, debería pasar por nuestra noción de tiempo, porque todo esto que está explotando el mundo se basa en la velocidad, en el mito de la velocidad. Entonces deberíamos inventar otra noción, en ese nido, digamos, de fórmulas unas y de electrones irresponsables, un sentido del tiempo que restaurara lo sagrado. Y yo creo que eso sí se puede hacer incluso desde un medio como este. Oleza. No, acerca de lo del tiempo, el autor recuerda a otro autor que dice que no se trata de hacer más cosas en menos tiempo, porque hay tiempo para hacer las cosas que hay que hacer. Lo recuerdo. Sobre lo del chantaje, que decías, la vida es un chantaje, lo cual significa que siempre hay que elegir. Por tanto, lo que hay que procurar es elegir bien. Y acerca de lo de los indios y los americanos y los Estados Unidos y tal. Hombre, yo lo que creo que estar pensando en estos momentos, me parecería un error, es en los indios, o la vida de los indios, o la forma de ser de los indios como una forma romántica, porque no vamos a llegar a ningún sitio, es decir, no vamos a dejar la tecnología por ahora convertirnos en hacer el indio, ahora entre comillas, pero entre comillas. Cuidado, pero hay que recordar una cosa, es fundamental que para los indios la vida es sagrada, la naturaleza es sagrada. O sea, no hay ecología posible si no se entiende que esa naturaleza es sagrada, porque si queremos llegar a una ecología sin sacramentalizar esa naturaleza, no sé a dónde tampoco iremos a parar con este fundamentalismo. Pero hay una cosa fundamental que lo voy a decir brevemente, acerca de las técnicas que tú estabas diciendo de interiorización con lo que se consigue. En lugar de hablar de otras técnicas cristianas, hinduistas, budistas, etcétera, voy a recordar, porque también lo dice de Juan Matus, de Castaneda, pues los Castaneda, la gente que sigue a Juan Matus, no se dedican a hacer elucubraciones mentales, ni romanticismos, ni técnicas intelectuales, sino son técnicas, oye, son ejercicios que ellos llaman pases mágicos, se pasan horas haciendo esos pases mágicos, y con lo único deseo es que el hombre pueda cambiar el punto de encaje. El punto de encaje que vendría a ser el punto de conciencia. Si tú eres capaz de cambiar el punto de conciencia y ver otra parte de la realidad, eso, Isidro, me parece que es fe. No es ver lo que no sé, no, ver la otra parte de la realidad. Si tú eres capaz de cambiar ese punto de encaje, tú eres un ensoñador. El ensoñador es aquel que en un momento determinado ve con fe, con otra forma de ver la vida, y la vida distinta de la que siempre ve cuando tiene el punto de encaje donde lo tenemos todos. Y si es capaz, además, de centrarse en ese punto, es decir, que no se le vuelva a escapar ese punto de encaje, entonces el ensoñador pasa a ser acechador. Es decir, el acechador es aquel que ha cambiado su manera de ver la vida. El ensoñador la cambia unos momentos, es como un sueño, pero el acechador es el que lo ha cambiado. Si nosotros lográsemos un mundo, en el término de Castaneda, de acechadores, gente que ha sido capaz de, a base de ensoñar, cambiar las conciencias que nos quieren dominar, tú lo cambias y te transformas. Y al final, desde esta postura, no ensoñando solamente una vez viendo la realidad de una forma distinta, sino encajándola en tu propia vida, viviendo exactamente la visión que tú tienes y la propia experiencia desde este punto, eres un acechador. Si fuésemos acechadores, los temas estos a veces del si la tecnología y tal y cual no tendrían importancia. Bien, perdóname Mario, se nos acaba el tiempo. Francisco de Oleza hablaba, lo digo por si alguien no ha captado la alusión, de esa incomparable saga chamánica de nuestro tiempo, que son los libros escritos por ese otro gran chamán, que es Carlos Castaneda. Yo quería haber hablado un poco no solo del análisis de lo que sucede, sino también de posibles soluciones. Una es la de los apocalípticos, cuanto peor mejor. Otra es la chamánica, precisamente el regreso al mundo primitivo, y ya Oleza nos ha dicho que no le parece muy viable, seguramente no lo es. Otra es el beatus ille, volver al campo. En estos momentos en Estados Unidos se está produciendo, y lo que pasa en Estados Unidos pasa luego, enseguida, en el resto de la humanidad, para bien o para mal, ya lo hemos dicho también. Decía que en los
los Estados Unidos está produciendo un abandono de la competitividad, del ejecutivismo, de todas estas cosas y un regreso pues a ese beatus ille, a una vida más sencilla, la descansada vida que apuntaba en su día Fray Luis. Y otra solución, que quizá tampoco lo sea, es ese confuso cajón desastre que hemos dado en llamar nueva era y al que Marilyn Ferguson llamó supermercado espiritual de nuestro tiempo. En fin, la fiesta literaria que pretende ser negro sobre blanco termina en este momento, pero tan vasto e importante es, o al menos a mí me lo parece, el tema de lo sagrado, que vamos a dedicarle otro programa, el del próximo miércoles, con otros contertulios. Mi gratitud a Mario Satt, a Francisco Doleza, a Carlos de Prada y a Isidro Palacios, que han protagonizado esta primera entrega de nuestro donoso escrutinio de hoy y del próximo miércoles, y naturalmente mi agradecimiento también a todas las personas que han tenido la bondad, la paciencia y la gentileza de seguir este programa. Dentro de 7 días, más de lo mismo, pero con caras y cabezas diferentes. Buenas noches.